Muy buenos días. Desde la Asociación Gente para Servir, les damos la bienvenida a Devocionar tu Palabra para encontrar el camino. Hoy, viernes 11 de febrero, queremos invitarles a leer Números, capítulo 22, capítulo 23 y capítulo 24. Quisiera en esta parte hacer un breve resumen acerca de las últimas lecturas que hemos realizado en nuestro devocional cronológico de la Biblia para que podamos ir comprendiendo en orden los eventos y tener quizás un contexto de las cosas que están aconteciendo en esa nación, en Israel, ¿sí? Entonces, nos encontramos con los israelitas que vagan por el desierto y según nos registra el libro de Números, pues son 40 años, pero el registro de tantos eventos no quedaron en este libro, ¿sí? Todo lo que ocurre en los 40 años que pasan allí en el desierto, pues no está registrado, salvo el relato de la rebelión de Coré, ¿sí? Y en el último año, por venir antes de entrar a la tierra prometida, también ocurre otra rebelión a causa de la murmuración, a causa de otros eventos que acontecen, ¿sí? Y cuando inicia el último año de ese periodo de prueba de 40 años vagando por el desierto, los israelitas regresan de nuevo a Cades, en el desierto de Sin, al oeste de Edom y al sur de Canaán. Y aquí morirá María, sus hermanos, Moisés y Aarón, y pues morirá María, pero en el caso de Moisés y Aarón, pues van a tener que entrar en un proceso complejo que lo vimos ayer, por ese disgusto que le causan a Dios en el momento de entrar a la tierra prometida, cuando lo representan mal. Entonces, esta es como básicamente la realidad hasta este momento, y mientras los israelitas comienzan a prepararse para marchar hacia Canaán, pues ellos hacen una petición para pasar de forma segura por el territorio de Edom. Y el rechazo de los edomitas, si ustedes lo recuerdan, es el primero de muchos conflictos que cumplirán la profecía de los descendientes de Jacob, que es Israel, y los descendientes de Esaú, que es Edom. Entonces, bueno, allí ya nos vamos ubicando un poco. ¿Y qué es lo que acontece ya para este tiempo? Sucede que vamos, o quizás usted ya empezó a leer o ya lo leyó, acerca de esas jornadas que recorrió el pueblo de Israel en el desierto, pero cuando usted lea esto o cuando usted lo mire, dése cuenta que es el diario de Moisés de una caminata de 40 años. Entonces, ahora que Israel finalmente ha dejado de vagar por el desierto y ha entrado a la tierra más habitable Moab, el libro de Números a usted le va a presentar una visión como como retrospectiva de los lugares en los que Israel había acampado durante 40 años. Bajo la dirección de Dios, por supuesto, Moisés ha llevado ese diario detallado, y esto es lo que vemos en Números 33, por eso usted se adelanta en la lectura y empieza a ver ese diario como un recuento del éxodo, ¿sí? Y de los lugares donde estuvieron, desde Ramesés al Sinaí, desde el Sinaí hasta el Monte Or, y así sucesivamente hasta que llega entonces en la lectura que corresponde hoy a Números 22. Recuerden que es cronológico y por eso usted se adelantó un poquito y luego vuelve otra vez y llega entonces a Números 22, donde aparece la bendición y la profecía de Balaam. ¿Qué pasaba aquí? Pues aquí lo que ocurre es que mientras los israelitas avanzan por la tierra,
al este del Jordán, con los planes ya de entrar a Canaán, los habitantes de Moab se sienten lógicamente amenazados por su presencia. El gobernador de Moab, el rey de Balac, así se llama Balac, está convencido que no puede obtener una victoria militar sobre los israelitas y decide llamar a un adivino, a un hechicero llamado Balaán, para que maldiga a los invasores. Por supuesto, Balaán no es un buen hombre, ¿sí? Es un adivino de la región superior del Éufrates y alguien que usa rituales paganos para hacer predicciones. Sin embargo, pues en esta ocasión Dios permite que este hombre hable en su nombre. ¿Por qué lo permite? Bueno, eso es lo que vamos a ver precisamente. Y esto es lo que usted va a leer en estos capítulos. Hoy yo les invito para que nos enfoquemos en Números 22, versículo del 21 al 23. Y dice así: Así Balaán se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió contra, porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaán el asna para hacerla volver al camino. Números capítulo 22. Ahora leamos versículos del 32 al 34. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me había visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaán dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. ¿Por qué es tan importante, o por lo menos cuando leemos y nos encontramos con este evento, por qué es tan importante esta historia? Básicamente, pues esta historia sigue vigente en el concepto del imaginario del que es creyente o que es incrédulo respecto a lo que es la maldición o la bendición, y en el caso de los incrédulos, pues la buena o la mala suerte. Hay un concepto que todos hemos construido a partir de quién es bendito o quién es maldito, y que ante condiciones algunas personas se consideran con muy buena suerte y otras con muy mala suerte, y desde hace muchísimos años se le ha atribuido como el poder a algunas personas para bendecir o para maldecir. Y este es el caso de Balaán, ¿sí? Y comprender de alguna manera a partir de este pasaje lo que realmente significa bendición y maldición ante los ojos de Dios es importante para nosotros, para ir como eliminando de nuestro imaginario cosas que no son respecto a la bendición o respecto a la maldición. Entonces, por esta razón, vamos a ver un poco acerca de esta situación de Balaam. Y empecemos por lo siguiente. Números 22-34 nos habla de Balaam y de cómo él habla con el ángel de Jehová y cómo él reconoce que ha pecado, ¿sí? Y le dice: si te parece mal, yo me volveré. Partamos entonces que la vida es un camino, y es un camino que se recorre cada día, pero el camino a recorrer depende del lugar a donde deseamos ir. Y todo el capítulo 22, por supuesto, usted debe hacer lectura de este pasaje para entender todo lo que hoy estamos viendo. Cuenta la historia de un hombre, como les decía, llamado
Balaam que se levanta, y este hombre, Balaam que se levanta y se levanta de mañana, toma su asna y se dispone a tomar un camino que Dios no quería, que Dios no tenía para él. Y este camino significaba para este hombre riqueza, poder y gloria. Y era un camino que con anterioridad Dios le había indicado que no lo recorriera. Números 22, del 12 al 13, nos recuerda ese evento cuando Dios le dice a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. ¿Por qué Dios no quería o de alguna manera estaba dispuesto a interponerse? ¿Y por qué se toma Dios como el trabajo de hablar con un hombre perverso y malvado? Resulta que Dios quería dejar un mensaje y era un mensaje para los moabitas. Ahora, ¿quién elige al personaje? Pues quien lo elige no es Dios, es el rey de Moab quien manda a llamar a ese hechicero. Entonces, recuerden que el pueblo, los pueblos de aquella época tenían muchos dioses, eran idólatras, pero de alguna manera este rey de Moab sabía que era una guerra de tipo espiritual y por eso mandaron a llamar a este hombre que era reconocido por el ejercicio de sus fuerzas oscuras. Sabíamos por lo que ya Moisés le había dicho al pueblo que Dios aborrecía la hechicería, pero Dios se toma en la tarea de tomar no un hombre de su pueblo, sino un hombre ajeno a él de esas tierras para confirmar, porque este hombre Balaam tenía como esa fama, ¿sí? Entonces Dios sí se pone en la tarea de, bueno, voy a hablarles con el propio lenguaje que a ellos les interesa y por eso se sirve de este hombre. Ahora, cuando se sirve de este hombre, vemos que el Señor se le manifiesta. Y en la lectura, si leemos hasta el final, vamos a encontrar que Dios le dice a Balaam que tomara el camino que deseara, que aparentemente, ¿sí? Dios estaba de acuerdo. En Números 22:20 dice, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Entonces aquí vemos como una voluntad permisiva de Dios. ¿Quiere ir? Vaya. Al fin y al cabo, este Balaam, cuando al principio quería hacer lo que Dios le dijo, pero cuando le hablaron del dinero y la riqueza, pues ya fue otro su sentir. Y lo que realmente podemos comprender al continuar la lectura es que Dios le dice a Balaam lo que él desea oír. Es decir, que Dios le dio la libertad a Balaam para que actuara según el deseo de su corazón, aunque esto no era lo que en verdad Dios tenía, aunque esto no era lo que Dios quería. Y es así como muchos creyentes meten a Dios en sus planes, pero no se atreven a meterse en los planes de Dios. Y a veces tomamos el ejercicio de la piedad por pura conveniencia, porque nos conviene que el Señor vaya con nosotros. Y le preguntamos las mismas cosas. Pero tarde que temprano, en el camino de aquel que hace tercamente y según el deseo de su corazón, aparecerá el ángel del Señor. Siendo este, además, el último destello de la misericordia y de la bondad de Dios para evitar que continúe a ese camino de maldición y de condenación. Y es que allí lo vemos precisamente en el evento de Números 22, del 22 al 27, muestra que la ira de Dios se encendió porque él iba. O sea, en el fondo Dios tenía desde el principio y se lo dijo, no vaya. Y el ángel de Jehová se pone frente al camino como adversario suyo. Esto pues nos corresponde leerlo a cada uno y vemos como el asna vio al ángel de Jehová. El ángel de Jehová es en el Antiguo Testamento tipología de Jesucristo. Jesucristo mismo salió y estaba allí en el camino. Ahora, ese es el tiempo para que veamos al Señor Jesucristo.
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y es el que se le presentó en el camino de Balaam. Y hay un llamado: vuelve ahora en amistad con la voluntad de Dios y no continúes en la terquedad de un obstinado corazón. Dios desea que reconozcamos el propósito que Él tiene para nosotros, pero es necesario abandonar esa propia voluntad y entregar por completo nuestro corazón. Números 22 del 31 al 32 dice lo siguiente: entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que acampaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna 3 veces? He aquí yo he salido para resistirlo, porque tu camino es perverso delante de mí. Jesucristo en este momento está frente al mundo entero, pero muchos aún no pueden verlo. Bienaventurado aquel que vio a Jesús y que está dispuesto a seguir el camino que él está mostrando. Por torpe que sea, vivirá, no se va a extraviar. El asna representa un animal con poca inteligencia. También representa la terquedad. Pero hasta el asna de Balaam pudo ver a Jesús. Y si el asna de Balaam pudo ver a Jesús, ¿yo cómo no va a poder verlo? Y el Señor nos ha insistido, ha sido reiterativo en esto, en que es el momento de abrir nuestros ojos, que es el momento de despertar de nuestro sueño. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, como aquellos 2 ciegos que cuando oyeron que Jesús venía por el camino, viene Jesús por segunda vez. ¿Está usted dormido o está despierto? Y estos ciegos en Mateo 9 clamaban y el mundo les decía que se callaran, pero clamaban y clamaban hasta que el mismo Jesucristo les llama por sus nombres, les toca y abre sus ojos. Aquí vemos como el mismo Jesucristo abre los ojos de un animal. Y hemos cometido muchos errores. Seguramente en nuestra torpeza natural hemos dicho cosas que no debíamos decir. Hemos hecho cosas que no debíamos hacer. Decisiones que no debemos tomar. Acciones que nos avergüenzan y que avergüenzan el nombre de Dios. Es el momento de arrepentirnos. Meditemos. Meditemos en una promesa y guardémosla en nuestro corazón. Y es la promesa del Salmo 32 del 8 al 10. El Señor dice, el Salmo 32 del 8 al 10 de la versión, la nueva versión internacional. Dice el Señor: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor vuelve a los que en Él confían. ¿Tuvo Balaam una oportunidad de arrepentirse? Por supuesto. Habló frente a frente con el Señor Jesucristo. Y frente a lo que es la bendición y la maldición, pues no podían maldecir al pueblo de Israel porque ya era bendito. Recordemos que ¿quién caminaba con el pueblo de Israel? ¿Con quién se relacionaba el pueblo de Israel? El hecho de que él estuviera 40 años por el desierto, el hecho de que hubiese vivido momentos tan duros como lo de la rebelión de Coré, lo de la murmuración y las serpientes que les azotaron, el hecho de que se hubiesen vuelto a quejar, porque aun cuando se volvieron a quejar, vemos la misericordia de Dios, aunque Moisés se mostró duro. Pero el orgullo de Moisés no representaba el amor del Señor por su pueblo. Y este es el momento de no vagar más por el desierto, entender que somos benditos. ¿En qué consiste la bendición? La bendición radica en mi relación, en una relación que tenemos gracias a Jesucristo, una relación que usted puede disfrutar todos los días con Él. ¿Qué más nos deja esta enseñanza para que oremos? Que es el tiempo para ver a Jesús y rendirle nuestro corazón, nuestra vida. Y que en el camino de bendición usted va a experimentar 3 cosas: dirección, provisión y protección.
Eso fue lo que marcó el camino del pueblo de Israel durante 40 años. Por eso oremos y presentémosle al Señor nuestro corazón. Digámosle al Señor, yo sé que tú le das oportunidades a todo el mundo, pero hoy solo puedo darte gracias por la oportunidad que me diste a mí. Señor, hasta Balaán, en su engaño, en su oscuridad y en su relación que tenía directamente con el mundo de las tinieblas, porque este Balaán había recibido el poder para ver más allá como un adivinador reconocido en aquel momento. Era un hombre espiritualmente poderoso ante los ojos de los hombres. Pero Señor, tú vives y reinas por encima de todo principado, de toda potestad y de todo nombre que se nombre. Y hoy te pido por favor que me permitas mirarte a ti y tener los ojos bien abiertos para no caer en terquedad y ver que tú sí eres misericordioso y que no miraste los pecados y la oscuridad de este hombre, que igual elegiste en algún momento para que hablara en tu nombre, y teniendo el último destello de tu misericordia, no lo entendió. Si bien en ese momento cumplió el propósito, pero después, Señor, se desvió en su corazón. Balaam no entendió. Y quizás, Señor, bendice a tu pueblo, Señor. Bendíceles de la manera como está en tu corazón. Y confirmo esta bendición para que sean dirigidos, protegidos y amparados por ti. Hoy, Señor, te pido que tú les confirmes en lo que les has concedido a través de Jesucristo. Que tú, Señor, estés con ellos en sus salidas y en sus entradas. Que tú, Señor, seas su gran tesoro. Que tú, Señor, les permitas ver tu gloria y darte gloria. Hoy te pido, Señor, que caminen en caminos de verdad, que tu mano les sostenga, que tu diestra les guarde. Señor, que tú les pastorees siempre y que aún en la sequía sacies su alma, que les des vigor en sus huesos, que sean como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Hoy, Señor, te pido que tu bendición esté en ellos y que ellos puedan confiar en esa relación que tienen contigo a través de Jesucristo.
que esa confianza que está en ti, Señor, se fortalezca todos los días, porque serán como el árbol plantado junto a aguas y junto a corrientes, Señor, donde echarán sus raíces y no verán cuando venga el calor, sino que su hoja estará siempre verde y en el año de la sequía no se fatigarán ni dejarán de dar fruto. Gracias, Señor, por esta bendición que le concedes a tu pueblo. Gracias, Señor, porque has decidido bendecirlo y porque esta bendición está por encima de cualquier palabra de maldición que otros quieran proferir contra ellos, porque mayor es el que los ha bendecido en Cristo Jesús. Amén.